transporte asistido de emergencia, tengo 30 años de bombero y tengo algo o poco que decir sobre lo que es la atención prehospitalaria, ¿no? Entonces, es una situación muy compleja porque lamentablemente no hay decisiones políticas, ¿no? Por ejemplo, si hay que comprar una cama en un hospital, no lo decide el médico de hospitalización o el médico que está en emergencia, quien lo decide es el director, basado con un administrador si hay presupuesto, ¿no? Lo que ha dicho la doctora es real, ¿no? El problema primero que tenemos que tener, una central unificada. No la tenemos, ahí ya empezamos mal. Segundo, un solo número de emergencia a nivel nacional, que tampoco lo tenemos, ahí empezamos mal, porque cada uno quiere ser protagonista de la historia. Cada uno quiere aparecer en una placa, cada uno quiere aparecer en una foto y si es posible al costado del presidente de turno para decir que es mi amigo. Entonces, mientras no despersonalicemos las instituciones, lamentablemente vamos a seguir separados. Aunque el fin supremo, según la Constitución, es la persona, lamentablemente, cuando llegan a ser políticos, que de repente algún día lleguen ustedes a hacerlo en el Congreso, en la Presidencia, en algún ministerio, se van a olvidar de ese principio básico en la Constitución porque se van a preocupar de ustedes y de su grupo, y eso es lamentable. Entonces, mientras que no cambiemos la visión, que es algo muy importante, porque ahorita todos cumplimos una misión, pero cuando cambiemos la visión del que el paciente, que en algún momento podríamos ser nosotros, entonces ahí empezaremos a ver que las cosas pueden mejorar. Primero, cuando tengamos un paciente, cuando atendemos en la atención prehospitalaria, todos levantan el teléfono y llaman, es una emergencia. Pero la gran mayoría de la población desconoce qué es una emergencia. ¿Qué pasó? Me chanqué el dedo. Entonces, como me chanqué el dedo y yo pago mis impuestos, tiene la obligación de venir la ambulancia a atenderme. Entonces, mientras que estas cosas educativas no las cambiemos, hay muchas cosas que, como la doctora, yo y muchos de ustedes realizarán esfuerzos para mejorarlo, pero no llegaremos a buen puerto porque lamentablemente no está canalizado. Políticamente no está estructurado. Segundo, hoy día nuestra institución les ha dicho a ustedes, vayan y recojan sus refrigerios. Se han levantado tranquilos, han recogido sus refrigerios, se han sentado, no han hecho mayor comentario. Entonces, hay un orden y hay un cumplimiento de las leyes, las normas, los reglamentos. Cuando eso se cumpla al 100%, el país va a ser mejor. Pero si ustedes dicen, no, yo primero, segundo yo y tercero yo, entonces las reglas no se cumplen. No respetamos a nadie, porque como yo estoy más apurado que usted, yo tengo el derecho de entrar primero, ¿no? Entonces, mientras la situación no cambie, no. El que lo necesita debe ser el primero que debe recibirlo. Entonces, todo eso tiene que empezar a cambiar, pero no va a cambiar no solamente con las leyes. En nuestro país existen muchas leyes. Existe la norma 051 que regula el transporte asistido por vía terrestre. Tenemos una norma por vía aérea y una norma por vía fluvial. Habría que ver si el Estado lo empieza a cumplir, porque hay algunas normas que se escriben, están, pero no se cumplen. Al no tener una central reguladora, tenemos problemas para trasladar al paciente. Al tener ya una deficiencia de camas en tan solamente en Lima, ¿cómo será el problema en provincias? Quien viene de provincias ve que el caso es mucho más severo. Nuestro transporte ya debe ir pensando por el desarrollo, deberíamos empezar a pensar a tener transporte aéreo en la ciudad de Lima. La ciudad cada vez se hace más caótica, más complicada para poder avanzar. Nadie respeta la ambulancia en la sirena, y mucho menos a la hora de cambio de turno, que todas las ambulancias usan su sirena para salir temprano. Ese es otro problema. Entonces, ¿quién va a respetar una ambulancia si a cada rato para sonando el pato o la sirena para avanzar? Y eso es algo irregular, que no debe ser. Entonces, yo le haría la pregunta, ¿cuántos hospitales en los últimos 15 años han construido y tienen helipuerto? ¿Dónde va a ir el helicóptero? Entonces, yo quiero hacer transporte aéreo, muy bien, tengo mi tripulación, ya compramos un helicóptero de tantos millones de dólares. ¿Dónde lo poso? O lo han eliminado para construir algo, de repente al director de turno le encantó poner una cafetería de repente a solicitud de los sindicatos, no sé. Entonces,
Mientras no haya una política de largo aliento y lo cumplan todos los gobiernos que vayan a venir, los que expongamos acá, muy bien, atendimos al paciente, lo estabilizamos para poder hacerlo transportable. ¿A dónde lo llevo? El hospital más adecuado para atender a este paciente está a 25 kilómetros. Muy bien. Pero no tengo una información de una central que me diga, ¿sabes qué? Puedes llevarlo a este nivel, ahí lo estabilizan y después lo transportamos en helicóptero. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su central. MINSA tiene su central, el seguro tiene su central, los bomberos tienen su central, Defensa Civil tiene su central, la policía tiene su central, el COE trabaja aparte en el Ministerio de Guerra, de Defensa. Entonces, ¿cómo canalizamos toda esa información? Un poco difícil, ¿no? Por teléfono. ¿Cuánto nos demoramos en solicitar comunicación telefónica cuando no tenemos buenas repetidoras? Se cae la señal. En un terremoto se cae la señal. ¿Cuántos sistemas de comunicaciones tenemos? Tenemos muchos canales, muchas radios, pero no están interconectadas porque son diferentes sistemas. Entonces, ¿cómo empezamos? Ahí viene el problema. El problema es el Estado. Y todos nosotros somos el Estado. Nosotros elegimos a nuestros representantes. ¿Quién de ustedes, pongamos un ejercicio democrático después que se vayan a su casa, vean ustedes por quién votaron? ¿Para presidente? ¿Para congresista? ¿Para alcalde? Revisen, porque ahorita en la página web hay de todo, revisen qué cosa ofrecieron ellos y hagámonos la pregunta. ¿Nosotros leímos por casualidad antes de la elección lo que ellos ofrecían? Y en relación a eso, ¿cuántos han ofrecido en relación a atención prehospitalaria? ¿No? ¿Cuántos enfermeros, médicos, obstetrices, tecnólogos hay, digamos, en los cuadros del Congreso y qué cosas han ofrecido? Habrán ofrecido algunas cosas para su gremio para poder ser elegidos, pero más allá, para la población general, es un poco difícil. Bueno, después de este momento de ver la preocupación, porque todos trabajamos en el área de emergencia y realmente nos sentimos frustrados para cuando llega un paciente, lo estabilizamos y al final decimos, ¿a dónde lo llevo? ¿Quién me lo va a recibir? Tengo que hablar con el gran dueño de la emergencia, que es el jefe de la guardia. Preguntarle, por favor, tengo un paciente así, bueno, espérate unas 2, 3 horas y me voy a llamar a ver si tengo cama. Que es la gran pregunta. Entonces, si tuviéramos una central mejor coordinada, manejada la cantidad de camas y viendo una realidad, como vamos a ver ahora, un poco más ordenada, porque nosotros deberíamos tener, avanzando un poco sobre el tema, hospitales geriátricos. Entonces yo derivo a los pacientes que tienen ciertas características especiales por su edad al lugar. Es como el paciente pediátrico. No lo puedo llevar a un hospital de adultos, porque primero va a decir el médico, sí, yo no soy pediatra. Entonces igual necesitamos, ¿por qué? Porque tenemos una masa productiva que somos todos nosotros todavía, pero estamos camino ya a la tercera edad, en mayor o menor proporción, pero somos esta población mediana activa que requiere atención inmediata ante un accidente, ante un infarto, ante un DCB. Pero que muchas veces se retarda la atención porque tenemos nuestros gerontes que están ocupando las camas por un plazo muy prolongado. ¿Por qué? Porque no hay una política nacional para ver a esta población muy importante que está incrementándose. Entonces, imagínense si ahora tenemos problemas con y según la FP dice, ¿cuántos años vamos a vivir para repartir nuestros 100 y tantos años más o menos? No, imagínense. No, pero 130, 100 tantos años mirando el techo no sería una buena vida, ¿no? Ahí llegar a un buen estado. Pero el problema es esto, en la parte aguda, ¿dónde pongo todos mis ancianos, todos mis pacientes geriátricos que necesitan ser hospitalizados, que es una gran población? En el caso particular, nosotros de salud tenemos lo que es el PADOMI, un programa que de una u otra manera trata de ayudar, pero también tenemos problemas. En el caso particular, yo cuando hacía la pregunta, cuando se creó el SAMU, muy bien, el SAMU va, atiende, y como decía el presidente de esa época, que era Ollantumala, el SAMU solucionará las emergencias en el lugar. Ustedes no solucionan emergencias en el lugar. Hacemos que la emergencia se puedan estabilizar y trasladarla, la que le va a solucionar va a ser el hospital. No pensaron más allá. Entonces yo dije, te hacíamos la pregunta, nosotros en el seguro tenemos un PADOMI.
¿El MINSA qué tiene? ¿Tiene un programa algo similar? Porque si yo encuentro un paciente que sí necesita atención, puede quedarse en su casa, de repente dejarle la medicación para que vaya al centro de salud o al puesto de salud de su zona, porque en eso sí, el MINSA es mucho más organizado que nosotros. Tiene una mayor capacidad. Muy bien, ¿y quién le va a hacer seguimiento a este paciente? Si lo dejo en casa sin tratamiento, se va a complicar y me van a volver a llamar. Si lo llevo al hospital me lo van a rechazar porque tampoco no es una emergencia, tampoco es una urgencia, pero sí necesita seguimiento y tratamiento. Entonces, esas son el desarrollo de las políticas sesgadas, ¿no? Hago una cosa, pero después ¿qué sigue? Ahí viene el problema para los que tienen que salir a trabajar, como en el caso de nosotros. Nosotros salimos, el seguro me manda a evaluar pacientes, evalúo, atiendo a paciente y digo, este paciente tiene que ser referido. No hay cama, llama más tarde, no pertenece a la red, cámbialo, piden otro hospital. Y como eso vamos perdiendo muchas veces tiempo, muy importante para la atención del paciente, y muchas veces, como quien dice, agarramos y a la guerra lo llevamos al paciente porque hay algunas situaciones en que el paciente lamentablemente no puede esperar. Entonces, todas esas situaciones se van sumando, y si vamos viendo la atención prehospitalaria, que ya tiene gran cantidad de años en nuestro país, todavía no ha desarrollado como para ser funcional, ordenada y coordinada para poder seguir avanzando y teniendo un trabajo más ordenado. Porque yo, como siempre les digo, nosotros podemos ser pacientes. Nosotros podemos ser pacientes sobre todo en lo que se relaciona con trauma. Y no hay un estudio, al menos no he encontrado en el país, un estudio macro que diga cómo están actuando ante el trauma y cómo estamos solucionando los problemas. Porque muy bien en las charlas hablamos de la hora dorada, de la hora de platino, del servicio, todo muy bien. Yo en mi ambulancia me encargo, estabilizo al paciente, lo transporto muy bien, lo llevo al hospital y ponlo ahí. ¿Y cuánto tiempo va pasando? ¿Por qué? Porque no hay una continuidad en el proceso. Entonces, este paciente que nosotros nos preocupamos en estabilizarlo, trasladarlo de la mejor manera posible para que sea atendido, llega al hospital y empezando, no hay camillas. Segundo, el especialista no hay todo el día, tienen que esperar que en el siguiente turno recién llega. Pero yo no sabía eso. Muchas veces sucede, ¿no? Nosotros no sabemos, por ejemplo, qué especialistas hay en cada centro hospitalario. Y una vez que en una de las tantas reuniones que a veces que se tuvo, una vez conversando con uno de los directores de MINSA, él nos dijo, no, yo he tenido un turno, por ejemplo, en el cual no he tenido ningún neurocirujano en todo Lima. ¿No? Y eso no sabe la población, pero lo sabemos nosotros. ¿Qué cosa se hace? Tenemos pocos especialistas, tenemos 10.000 médicos especialistas en déficit para poder completar. Entonces, ¿eso qué cosa es? Un plan de trabajo, ¿qué cosas hacen las universidades para solucionar eso? Entonces, estamos entrando a una situación muy crítica, ¿no? Que políticamente estamos todavía, lo que ha pasado en estos días, y cómo nos afecta en salud, por ejemplo. ¿Cómo les afecta este cambio al servicio donde ustedes trabajan? ¿Mejoraremos? ¿Seguiremos igual? ¿Empeoraremos? Lamentablemente, como no hay políticas a largo aliento, estamos en incertidumbre y esperemos ver que las cosas mejoren. ¿Qué vemos en un paciente geriátrico, en un paciente senil? Refieren que para hablar de paciente de la tercera edad es todo mayor de 60 años. Antes era de 65 años, ¿no? Y generalmente otros le dicen el adulto mayor. Pero al final es, como todos decimos, el viejo, ¿no? Nosotros cuando nos sentimos un poquito más jóvenes, a nuestros papás le decimos viejo, vieja, ¿no? Porque son un poco mayor que nosotros. Y como decía mi madre, decía, vieja tus zapatos, ¿no? Entonces, pero se ve como una forma despectiva, social, viejo. O sea, alguien que ya no es útil para la sociedad, es el abuelito chocho que puede estar en una silla viendo televisión, leyendo su periódico y se convirtió en alguien ya no productivo. Eso es falso. El paciente de tercera edad es una persona con muchas capacidades y mucha riqueza de vida que no es utilizado. Los profesionales, por ejemplo, tienen toda una gran experiencia que han adquirido durante su tiempo y podrían ser
tranquilamente asesores o consejeros en comunidades como es en otros países, ¿no? Podrían convertirse en profesores de la sociedad por las experiencias, los errores que han cometido y las correcciones que han hecho en su vida. Pero generalmente en nuestra sociedad occidental, al viejo lo dejamos de lado, al costadito, y si es posible, como a mí me sucede a veces, irlo a evaluar al abuelito al tercer, al cuarto piso de la casa, lo más alejado de la puerta de acceso para poderlo. Y si este paciente hay que trasladarlo, bueno, ya veremos cómo lo bajamos. Pero siempre está en la parte más lejana, más alejada. Bueno, para que no se escape, claro, si nosotros tenemos la tarjeta pues, de su pensión, ¿para qué vamos a esperar que se escape el abuelito, no? Entonces, estas situaciones, si nosotros nos damos cuenta socialmente, hacemos un relajo, a este paciente mayor de edad ya lo dejamos de lado, ¿no? Muchas veces lo vemos en los hospitales, ay, el pacientito pone su cerito, pues ya no hay mucho que hacer por él. Entonces, esta situación social se va a ver plasmada en los hospitales, en la atención del paciente, y muchas veces en la evaluación que se hace, tanto prehospitalaria como hospitalaria, de que el paciente, bueno, pues el viejito ya, no tiene nada, que se vaya a su casa, y muchas veces hay componentes que nosotros no vemos. Sabemos que en nuestro proceso normal de la fisiología va a haber un envejecimiento, inclusive una producción de nuestras células se van a ir disminuyendo, que es el proceso natural. Hacemos un incremento al nacer de células y producción en gran cantidad hasta llegar a la adultez, la que se mantiene en cierto nivel, y posteriormente esto va disminuyendo la producción de células, de la calidad de células, porque muchas veces dicen, ¿qué cosa tomo para mejorar? Puedes tomar todo lo que quieras, pero a veces no es problema de ingesta, es problema de absorción. De repente no es problema de absorción, es problema de producción. Y a veces no solamente es problema de producción, sino es problema de almacenamiento. Entonces, si te das cuenta, con el paso del tiempo ya tienes ciertas cosas que van a irse afectando por una célula, que es la base de la vida. Va a ver que los sistemas, los tejidos y las funciones se van a ver alteradas por el proceso natural del envejecimiento, sin considerar otros procesos que podrían estar en forma paralela con el paciente. Después vemos que es un paciente más frágil, ¿no? Se enferma con mayor facilidad, es mucho más delicado, ¿no? Por lo tanto debería tener mucho más cuidado para determinadas situaciones. Procesos mentales más lentos, ¿no? Entonces ahora tenemos enfermedades de demencia seniles, vasculares, el Alzheimer, ¿no? Entonces todos dicen, no, hay que hacer ciertos procesos mentales para mejorar las conexiones. Muy bien, pero de los ancianos que ustedes conocen, ¿cuántos tienen esa capacidad de rapidez mental? Muy pocos, porque de repente no lo han desarrollado, pero no quiere decir que no tengan potencial. Entonces son mucho más lentos, ¿no? Entonces también un poco se aíslan, porque ya pues abuelito, tú eres muy lenteja, muy lento. Entonces él, para evitar de sentirse una carga, y a su vez de que cada rato le estén llamando la atención, se aísla, ¿no? Entonces vamos viendo disminución de la energía, que es natural, enfermedades crónicas y degenerativas, pacientes hipertensos, diabéticos, ¿no? Con problemas ya a veces secuelares por problemas, por ejemplo, de DCB hemorrágicos o isquémicos, ya tienen ciertas limitaciones. Entonces, cuando se sucede un evento, como vamos a ver más adelante, va, aparte de ya tener un organismo con ciertas limitaciones de desarrollo, va a haber otras comorbilidades que van a complicar el problema y que muchas veces se dejan de lado. Su actividad sensorial disminuida, no escuchan bien, no ven bien. Y eso origina aislamiento, y ese aislamiento origina alteraciones emocionales. Y ustedes van a ver a la abuelita en una esquina, oye, ¿por qué no vienes? ¿Para qué? Si no escucho. ¿Para qué? Si no veo. ¿Qué voy a compartir con ustedes? Pero si de repente él no ve porque tiene una catarata, pero nadie se ha dado cuenta, de repente no escucha porque tiene hipoacusia, pero si le pongo un audífono, su vida vuelve a ser normal, pero ese es un problema social. Ya no es médico, no es fisiológico, es grupo social, ¿no? Entonces, esas cosas
lo traigo a colación porque existe en esta casa, en este particular espacio de vida. Y yo lo veo cuando voy a ver pacientes, ancianos. Ustedes posiblemente, si trabajan en área hospitalaria, también lo van a ver, pero cuando ellos llegan, cuando los traen familiares, es muy difícil que un anciano venga solo. Generalmente lo están trayendo, ¿no? Entonces, estas situaciones también el paciente, es difícil que el paciente se pueda movilizar. Entonces, si no lo lleva el familiar, el paciente no va a llegar al servicio de emergencia ni de hospitalización. El trauma es una situación muy compleja en este tipo de pacientes. Muchas veces no tomamos en conciencia que es un paciente, pues como hemos visto anteriormente, que tiene algunas cosas ya venidas a menos, proceso natural de la enfermedad. Entonces hay que ser un poquito más acucioso. Si nosotros nos caemos y nos originamos, por ejemplo, una fractura, generalmente la pregunta de cajón sería si eres alérgico y si tienes alguna enfermedad crónica, y la mayoría va a decir que no. Pero en el paciente senil, anciano, geriátrico, adulto mayor, es necesario hacer esas preguntas, ¿no? E inclusive hasta decir cuándo fue su última hospitalización y por qué estuvo hospitalizado, adicionado al trauma que nosotros estamos viendo para ver cuáles son las condiciones que nosotros vamos a hacer una evaluación un poco más exhaustiva. Los pronósticos pueden ser complicados, dependiendo de las lesiones orgánicas que haya presentado, fracturas, contusiones, hemorragias, y cómo éstas hayan sido atendidas y corregidas a tiempo para evitar posiblemente efectos secundarios, secuelares o posiblemente la muerte, ¿no? Entonces, una vez yo fui a atender a un pacientito que estaba deshidratado, ¿no? Y yo le digo, ¿y usted no se ha dado cuenta de que su papá no come, no toma líquidos? Que para casi todo el día durmiendo. Me dijo, miren lo que me dijo, es que el doctor nos dijo que los viejitos duermen más. Entonces, para que no despertarlo a mi papá, lo dejábamos dormir. Entonces, esa es una gran responsabilidad del sector salud, la educación a los familiares. Entonces, si nosotros damos consejos inadecuados, sin bases fisiológicas y científicas, entonces estamos transmitiendo una forma de maltrato social a ese paciente. Por ejemplo, a mí cuando dicen, ¿la chicha hace bien para la presión? Si usted me trae un estudio científico y varios estudios científicos que demuestren que la chicha hace bien, yo se le voy a recomendar la chicha. Pero mientras no tenga bases científicas, queda más allá de una información folclórica. Y muchas veces nosotros transmitimos información folclórica. Y tenemos una gran responsabilidad como miembros de salud. El estado general del paciente es variable, ¿no? Como ustedes ven, por ejemplo, hay una figura, lo ven los dos pacientes, están contentos, están alegres, pero uno está corriendo, pero otro está en silla. O sea, no todos los pacientes son iguales. Nosotros vemos pacientes de 80, 85, 90 años trotando, corriendo. Hay otros de 60, 65, 70 que están postrados. Y sus condiciones de vida fisiológicas son distintas. No porque son todos mayores de 60 años y ya todos son ancianos y a todos hay que tratarlos por igual. No, hay condiciones distintas. Hay personas, ancianos, gerontes, que están muy hábiles, muy despiertos, conversan y hasta les refutan. Entonces hay que tener mucho cuidado porque hacemos un comentario y pensamos que el paciente no nos escucha. Y ahí vamos teniendo problemas ya con la relación, ¿no?, de empatía para poder tomar consideraciones con el paciente. Como pongo, pacientes son frecuentemente subvalorados en sus condiciones de gravedad, ¿no? El paciente de repente es secuelar, no se mueve mucho y no nos estamos preocupando en hacer la valoración, ¿no? De repente gasométrica o un AGA, ¿no? ¿Cuántos pacientes con AGA, estudios con AGA un anciano? Generalmente si no hay problema respiratorio lo dejan ahí. Pues de repente tiene una enfermedad de fondo, una fibrosis pulmonar, un EPOC. Y muchas veces eso no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque no lo hemos preguntado o no hemos revisado la historia. Entonces es una responsabilidad también cuando yo voy a atender a un paciente sin importar el nivel
sea médico, enfermera, técnico, tecnólogo, nutricionista, que sea de grupos de salud, debe conocer por qué viene ese paciente al hospital. ¿Y cómo podemos saber? Revisando la historia clínica. ¿Cuándo ustedes revisan la historia clínica de sus pacientes? El médico llena sus notas, ya bueno, sí, esto listo, la enfermera llena sus notas, viene, ¿cuántos años tiene el pacientito? Ya, que hay que darle ya poca sal, más fibra, listo, y se va el tecnólogo y no regresa. Viene el tecnólogo del laboratorio, saca la muestra de sangre, lo que le han pedido y no sabe qué más del paciente. Entonces, también una falta de responsabilidad de nosotros, debemos conocer a nuestro paciente. Porque nosotros alguna vez vamos a ser pacientes y cómo nos gustaría que nos trataran. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso, ¿no? Más que un número de cama, es una persona que tiene un nombre. ¿Y a ustedes cómo les gustaría que la llamaran? Doña María, Don Juan, buenos días, buenas tardes. Hoy la cama es la 45, la 38, la 22. Entonces no somos un número estadístico, somos una persona. ¿Qué vemos en las cuestiones de pacientes geriátricos? Generalmente vemos las caídas. Las caídas porque no es fácil llegar a una edad y caminar con facilidad. Muchas veces la orden del cerebro dice, camina, avanza, pero se demora mis pies en avanzar. Y es por eso que ustedes van a ver que el paciente anciano se cae hacia adelante. No se cae de costado ni de espaldas, se cae hacia adelante porque su cerebro le dijo, camina, él ha avanzado su cuerpo, pero sus piernas se quedan. Pundungún, se cae. El abejito se cayó. Pero muchas veces creemos que tan solamente por eso se cayó, porque trastabilló, pisó mal, se cayó. ¿No? Hay pacientes que requieren andar con bastón, de repente con andador, para ampliar su área de sustentación, pero también ellos no lo quieren hacer. ¿Acaso estoy viejo? ¿Por qué voy a usar bastón? Si camino bien. No aceptan también que hay una evolución natural que debemos recibir apoyo. Pacientes ancianos andando solos deberían estar acompañados o al menos tener una forma de sustentación para evitar que se caiga. Y muchas veces la gente piensa, se cayó, sí, porque pisó mal. Pero de repente no hicimos bien la pregunta y nos damos cuenta, ¿y por qué se cayó? Porque se mareó o porque le dio un síncope. Nosotros pensamos que se cayó porque pisó mal. De repente tiene un problema pues de hipotensión, de repente tiene un problema de bloqueo auriculoventricular de tercer grado que hace bradicardia, por eso es que el paciente se marea y se cae. No, se cae repetitivamente porque es viejito. Pues. Y no estamos yendo más allá, la causa que podría ser la que origine que él se esté cayendo. Bueno, a veces venimos a ver al abuelito que siempre viene de vez en cuando, que se golpeó la cabeza, que se dobló la mano, que de repente pisó mal, y son a veces algunos pacientes frecuentes en ciertos centros hospitalarios, pero no llegamos a la causa real de por qué ese paciente se cae, entonces hay que tener mucho cuidado en eso. El paciente también se puede caer de la cama, ¿no? A veces ellos no tienen mucha previsión, acuérdense que su percepción de ellos no es espacial, no es igual a nosotros, entonces ellos rotan y bundungún, terminan en el suelo. Entonces, para esto, ¿qué hay que hacer? Ponerle barandas a la cama. ¿No? Si sabemos que ya hubo una primera caída, ¿no? Y les cuento un caso, ¿no? Una señora tenía en su casa a su mamá con baranda a su cama y dice, doctor, es la tercera vez que mi mamá se cae de la cama. Sí, pero está con baranda, sí, pero no nos explicamos. Y comenzamos a revisar y nos dimos cuenta que por el borde de la cama, a la hora que presionaba, el colchón cedía y por ahí la paciente se podía deslizar, cosa que el familiar tampoco nunca se había dado cuenta. Entonces, esas cositas pequeñas que a veces no nos damos cuenta o que no analizamos, pueden solucionar los problemas, ¿no? Los accidentes automovilísticos no es muy común, sobre todo los atropellos, ¿no? Pero existen. Entonces, un paciente que es atropellado, normalmente vemos, pues, lo estabilizamos, lo vemos como transportado de manera adecuada, pero acuérdense que este es un paciente de repente hipertenso,
paciente que sufre de diabetes, paciente que sufre una fibrosis incipiente. ¿Sería igual que un adulto? Un poco complicado, ¿no? Entonces hay algunas cositas más de mayor cuidado que hay que tener, ¿no? Una buena evaluación, ver signos vitales, ver cómo está su saturación, adicionarle oxígeno, inmovilizarlo, ver de repente, aunque no es muy fácil, a veces los pacientes exponerlos para ver si hay lesiones, hematomas, fracturas o desviaciones, ¿no? El trauma penetrante generalmente más lo vemos en las personas jóvenes en relación a la actividad laboral, ¿no? En el anciano no mucho, salvo que ahora situaciones pues sociales que están muy complejas como las delictivas, podamos encontrar un paciente que es apuñalado o ha recibido un proyectil de arma de fuego. Entonces en este caso paciente senil podría complicarse, pero generalmente en la mayoría de veces de trauma del paciente lo vemos por caídas, ¿no? Y estos vamos a ver las fracturas. Tenemos un paciente que ya tiene osteoporosis, proceso natural del envejecimiento. No es porque tome o no tome leche, tome o no tome calcio o coma su huevito, la cáscara de huevo molida, es proceso natural. Entonces este paciente, las caídas, tiene mayores posibilidades de fractura, ¿no? Heridas abiertas, su piel también tiene menor capacidad de regeneración, no está bien hidratada y acciones contusas pueden originar las heridas si no son cortantes. Las lesiones intracerebrales, problemas de hematomas, ¿no? Más son los hematomas más que los edemas, porque ya saben que normalmente el proceso natural, la masa encefálica se va a reducir, va a originar un espacio entre la masa encefálica y el cráneo, y muchas veces esos hematomas son tan lentos que después de 7 o 10 días recién empezamos a tener sintomatología, ¿no? En que pueda ser visualizada. Entonces, un paciente que ha sufrido una caída hace 10 días y empieza con desorientación, convulsiones, dificultad para despertar, podríamos estar pensando que hay un hematoma intracraneano producto de un accidente de hace 10 días y no estar pensando que posiblemente sea un proceso metabólico, que también puede ser, porque puede estar asociado también una diabetes mellitus descompensada, porque el paciente también es diabético. Entonces, todas esas cositas hay que irlas viendo, irlas preguntando para poder ver, ¿no? Abdominales, de tórax, variable dependiendo, pero generalmente fracturas por caída, fractura de cadera, la primera causa. Segundo, hematomas intracraneales. Entonces, hay que tomar ciertas consideraciones. Las lesiones cervicales a veces no se ven, no se buscan mucho, pero no las veo. Más veo fracturas de cadera y los hematomas productos del trauma. Problemas, disminución del problema respiratorio, por ejemplo, ¿no? Hay hipoxia, el paciente rápidamente se descompensa, ustedes ponen un saturador y encuentran el paciente está saturando 85, mucha gente se desespera, ¿no? Pero muchas veces es un paciente pues, crónico, ¿no? ¿Qué tanto va a llegar al 100%? ¿Y será necesario ponerlo al 100% en saturación? Entonces, esas cosas también van parte de la práctica. La parte del shock, cuando nosotros vemos, en este shock traumático es por pérdida de sangre, puede ser por fracturas. Podemos perder tranquilamente 1 litro por una fractura de cadera, 1,5 litros por una fractura de pelvis, ¿no? Trauma abdominal, hepático, esplénico, un poco raro, pero generalmente las fracturas son los que captan mayor cantidad de hemorragias. O amputaciones o sangrado por heridas profundas. Entonces va a haber una alteración de la respuesta. Pacientes hipertensos, ¿no? Entonces, como acá ven, normalmente nosotros hablamos de un paciente joven, estable, de shock, cuando su presión arterial sistólica está por debajo de 60, que ya no hay buena producción de orina y cosas. Pero en el presente anciano, con un 90, ya existe una descompensación porque, entre comillas, no es su presión normal. Él no maneja un valor normal de presiones, maneja de repente 140-90, 150-100,
aunque está medicado, esa es su presión que más o menos maneja. Entonces, cuando hay una pérdida abrupta de sangre, la descompensación de ellos puede ser mucho más rápida. Y muchas veces nosotros inmediatamente le ponemos gran cantidad de líquido y podemos originar una congestión. ¿Por qué? Porque el paciente sufre de insuficiencia cardíaca, no bombea bien, congestiona los pulmones, sus riñones no funcionan tan bien como para producir orina tan rápidamente como la que ingresa. Entonces estamos originando un problema. En ese caso particular, una vez determinada el posible foco de hemorragia que puede originar hipotensión por un trauma, colocarle una vía y darle retos pequeños para ir recuperando presión. Pues si a usted le pasa mucho, muchas veces también existe una acción de rebote que no es parte de la clase, pero lo pueden revisar, puede originar hipotensión por volumen. Entonces, yo quiero pasarle 400, 500, 1 litro, aparte de que lo congestiono, lo origino, puede ser un problema de hipotensión de rebote. Entonces, hay que tener mucho cuidado en cuanto a cómo hidratamos. El 40% de los pacientes que ingresan generalmente, si de 100 pacientes van al hospital, de una u otra manera 40 se pueden quedar hospitalizados. Y de esto más o menos el 6% ingresa a UCI. Entonces, si yo tengo una UCI general, ¿y cuánto tiempo se quedará este paciente pues, en el hospital? En promedio, se va a quedar un poco más. Acuérdense que es un paciente que se puede enfermar con mayor facilidad, entonces se puede contaminar. Entonces, le voy a colocar una sonda nasogástrica, Foley. Entonces, puede haber ya adicionado al proceso una infección urinaria, una infección respiratoria pulmonar, intrahospitalaria, y lo cual origina que este paciente se quede mucho más tiempo y su pronóstico se vea un poco complicado en relación a la lesión inicial que era tan solamente trauma, ¿no? Entonces, son situaciones que a veces se tienen que tener a colación. Y yo soy de la idea y sigo insistiendo que debemos tener ya centros geriátricos para tener este paciente, para dedicarnos con mayor acuciosidad a estos pacientes en forma particular. La evaluación, ¿cómo evaluamos al paciente? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que nos llama la atención? Primeramente es el estado sensorial. Y si está alterado su estado sensorial, no nos va a responder. Necesitamos generalmente alguien que nos dé información del paciente. O sea, hacemos una historia clínica indirecta. Lo primero, ¿quién vive, quién atiende al paciente? Y normalmente lo que nosotros hacemos es una sola persona se queda y el resto de la familia espera afuera. Porque si ustedes traen a toda la familia al costado del paciente, cada uno tiene una opinión y cada uno va a terminar peleándose porque no es lo que le pasa a mi papá o a mi mamá. Entonces siempre lo que nosotros, una forma de obtener mejor información es una sola persona que atienda o conozca las enfermedades y los medicamentos que toma el paciente y posteriormente conversaré con la familia. Entonces nos informarán cuál es su estado del paciente, es lúcido, despierto, se comunica, autosuficiente, está alimentado, tiene alguna secuela. Todas esas cosas nosotros vamos viendo y determinando la condición del paciente. Entonces es muy importante tener a alguien que nos informe sobre el paciente, ¿no? El por qué puede estar alterado el paciente, su estado general, muchas veces puede ser tan solamente por infecciones o por fiebres y va a cambiar totalmente el paciente. Una de las cosas que a veces vemos en los hospitales, a los pacientes los tenemos sujetados, amarrados, agitados. Pero es que el paciente anciano se desorienta cuando está en otros ambientes. Cuando regresa a su ambiente natural, que conoce, familiar, el paciente vuelve a su actividad normal. Es uno de los problemas que también tenemos en la hospitalización. Entonces, en la atención prehospitalaria, obtengan la mayor cantidad de información en poco tiempo para poder obtener información de este paciente y saberlo cómo manejar. Acuérdense, es un paciente que ya por el proceso natural del envejecimiento tiene algunos problemas naturales fisiológicos, adicionados a unos problemas fisiopatológicos en cuanto a sus enfermedades, en cuanto a sus condiciones y la polifarmacia que también tiene. ¿Cuántos medicamentos toma este pacientito?
toma para la insuficiencia cardíaca, toma para insuficiencia venosa, toma para su diabetes, toma para su problema hepático, etcétera, etcétera, etcétera. Y si es que no tiene sus inhaladores al costado de la cama. Entonces, es una polifarmacia que a veces es necesario tener información, un poco difícil tomarla en el momento, pero ustedes pueden ver al costado de la cama del paciente muchas veces unas familias ordenadas, ahí tienen toda su medicación anotada para poderla dar. Entonces, este paciente para evaluar es muy importante obtener información para poder brindarle la atención. En la vía pública muchas veces pueden estar solos, entonces la cuestión cambia. Debemos estar pensando que posiblemente podría tener alguna de las enfermedades que hemos hablado. Hipertensión, diabetes, insuficiencia renal crónica, que son los más comunes en esta edad. Secuelar no creo, porque si no, no estarían dando. Podría ser, pero hay que determinar también, dentro de lo posible, si podemos llegar al punto del por qué se cayó. Que nos estará indicando no solamente fue porque una inestabilidad en la marcha, sino que de repente había también una enfermedad de fondo. En cuanto a la gestante, ¿no? Aquí he puesto paciente diferenciado porque aunque el tema dice paciente especial, yo lo creo que es diferenciado, es como pacientes VIC, aunque todos deberíamos ser atendidos así como pacientes VIC, pero dada su condición, que ya no es una enfermedad, es un proceso fisiológico de reproducción. La gestante tiene ciertas características que van a variar con el proceso natural del embarazo, ¿no? Vamos a ver pacientes que posiblemente, pues, con el paso del tiempo, ya vamos a ver que su hemoglobina disminuye. Y no es porque estén anémicas, sino que el organismo va reteniendo líquido para el proceso final del parto. A la hora que presente su hemorragia, no pierda gran cantidad de glóbulos rojos. Su presión arterial también, por lo tanto, disminuye, ¿no? Su capacidad metabólica puede estar más o menos alterada por el proceso que está llevando de la gestación. O sea, hay cambios fisiológicos naturales que debemos saber. Entonces, en este caso particular de trauma, muchas mujeres y posiblemente algunas de ustedes que manejan, cuando han estado embarazadas, han manejado. Con esto no estoy diciendo que se les prohíba a las gestantes manejar, pero deben tener cuidado. Tan solamente vean ahí cómo ponerse el cinturón de seguridad, ¿no? Que no va a eliminar las lesiones traumáticas, pero las puede reducir de cierta manera para evitar la muerte. Entonces, una colocación inadecuada del cinturón de seguridad ya puede estar originando un trauma abdominal cerrado que pueda no solamente afectar a la madre, sino también afectar al feto, ¿no? Entonces, esta situación es muy importante porque el trauma en gestante es causada por accidentes de tránsito casi a nivel mundial entre 55 a 60%. O sea, generalmente las mujeres gestantes que entran por trauma a un centro hospitalario va a ser por accidente de tránsito. 22% por violencia doméstica, este es un valor muy alto y lamentable en nuestro país también sucede. Golpes, pateaduras por la pareja, ¿no? Entonces que pueden originar algún trauma abdominal cerrado. Caídas, ¿no? Y 1.3%, un valor muy bajo de quemaduras, ¿no? En estas lesiones por trauma, como están viendo ahí, casi el 50% puede originar un abrupto placentero. O sea, esto quiere decir un desprendimiento de la placenta, que es una situación de emergencia. No es una situación, vamos a ver cómo evoluciona. Si yo tengo una paciente gestante con un trauma abdominal, que una de las posibilidades es un desprendimiento de placenta, no puedo demorar mucho en hacerle ¿qué cosa? Un elemento muy simple que en la mayoría de hospitales debe haber es un ecógrafo. Con una ecografía puedo ver si empieza a haber desprendimiento de placenta, si hay un hematoma placentario, ¿no? Ver cómo está el feto. Hay bradicardia y taquicardia, ¿no? Cosas que pueden permitirnos a nosotros hacer una proyección. Pero como vemos acá, paciente con trauma abdominal, en este caso gestante, puede ser que una de las causas que puedan originar
una emergencia, una complicación severa, sea el desprendimiento de placenta. Y como ven ahí, todo depende, en cierta manera, el desprendimiento de placenta, ¿qué hacemos si la paciente tiene un diagnóstico de placenta previa? Se nos prenden las alarmas, ¿no? Esto lo podremos manejar en el hospital de primer nivel, en la posta, en el centro de salud, difícilmente. Debemos transportarla, trasladarla, porque necesita observación de acuerdo al evento que posteriormente se encuentra. O sea, yo no creo que un jefe de guardia le diga, ¿está seguro que tiene desprendimiento de placenta? Bueno, un poco difícil porque no tengo un ecógrafo acá. Pero sí tengo el antecedente de trauma. Entonces, ante el antecedente de trauma y qué características han sido, hay que tomar en consideración que podría, no estoy diciendo que sea siempre, podría tener un elemento que podría ser un desprendimiento de placenta. Y como ustedes están viendo, de acuerdo al proceso natural del crecimiento del feto y por lo tanto aumento de volumen del útero, esto va a ir variando con el paso de las semanas. Las primeras 12 semanas casi generalmente este útero está intrapélvico y como va creciendo se convierte intraabdominal, se convierte en un órgano más que puede ser impactado y este origina desplazamiento de los órganos naturales, intestinos, compresión del diafragma y por lo tanto la paciente puede tener un poco de disminución de la capacidad ventilatoria, proceso natural. No es nada adicional, que se recupera cuando la paciente vuelve a su estado natural. Entonces hay que tener en consideración y debemos tener en presente que este paciente es muy frágil, ¿no? No solamente el que está dentro, sino también el que está afuera, porque ya tiene cambios fisiológicos productos del proceso. ¿Qué podemos ver o puede estar pensando? Si tenemos un paciente con trauma, hay un sangrado vaginal, podríamos estar hablando de un desprendimiento de placenta, una fractura pélvica abierta o una placenta previa que se esté comprometiendo. Una hipersensibilidad uterina, a lo que hablamos irritabilidad, puede ser por ruptura uterina o desprendimiento de placenta. Si vemos partes fetales fácilmente palpables, una ruptura uterina. En cuanto a esto, hay que tener mucho cuidado. El tacto vaginal. Generalmente nos debemos abstener si es que no es un profesional, ya sea un médico ginecobstetra o una obstetriz la que tenga que ver esto, ¿no? Después lo demás, generalmente debemos tener mucha reserva, salvo que sea una situación muy emergente, me pongo mis guantecitos y si sé qué es lo que voy a encontrar y qué voy a palpar, lo hago. Pero si no sé, nunca no he hecho un tacto vaginal, mejor me abstengo y evito esas situaciones particulares, ¿no? Amniorrea, o sea, pérdida de líquido, esto nos está indicando que hay una ruptura pues, de las membranas placentarias, ¿no? Disnea, cianosis, shock, podríamos ver algo muy raro, pero que puede ser una embolia por líquido amniótico. O sea, ha sido el impacto de tal forma que ha retornado las bolsas placentarias, este líquido amniótico entra a la circulación con todo su contenido y origina una embolia con alteración del problema respiratorio y shock, ¿no? Convulsiones, puede ser por el trauma cerebral o puede ser que el paciente esté haciendo un cuadro de enclampsia, ¿no? Circunstancialmente encontramos las dos cosas. ¿Podría ser? Sí, podría ser. No hay nada exclusivo en la medicina. Podríamos encontrar una paciente que está yendo al centro hospitalario por una preeclampsia, ¿no? Y por efecto del trauma le incrementa la presión arterial y presenta pues un cuadro convulsivo, producto o del trauma o de la eclampsia. Entonces ya es una emergencia. No podemos dejarlo de lado. Vamos a discernir si fue por trauma o fue por un problema de una preeclampsia, ¿no? El paciente ya con una convulsión en gestante se convierte en una emergencia y requiere estabilización y traslado. Hipertensión y las contracciones, ¿no? Ahora, ¿cómo debe ser trasladada la paciente? Normalmente nosotros trasladamos al paciente en decúbito, ¿no? Dorsal, con la cabeza hacia el punto de la dirección de la unidad. En este caso particular, tenemos que lateralizar a la gestante, sobre todo si tiene ya varias semanas
¿ya? Por lo menos más de 24 semanas hay que lateralizar, porque esa presión, esa compresión del útero puede afectar la circulación sobre a nivel vena aorta. Entonces lateralizamos hacia el lado izquierdo y permitimos una mejor oxigenación del feto. Por eso es que lateralizamos al paciente, y mucho más, si ha tenido un trauma, lo lateralizamos con mucho cuidado. En este caso particular he encontrado este cuadrito que es muy importante para ver qué cosas hacemos en una situación de trauma que nos permita actuar muy rápidamente. Paciente embarazada con trauma, hay que ver, como ya ustedes deben saber, hay que evaluar la escena y determinar cuál es la cinemática del trauma. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Dónde fue? ¿Qué cosas fueron los vectores de fuerza que pueden haber afectado a la paciente? Entonces, para todas esas cosas es importante determinar la cinemática, ¿no? Después de la evaluación primaria, que vemos vía aérea, ventilación, circulación, déficit neurológico, vemos una breve evaluación, sobre todo el tamaño del útero, y si tenemos posibilidades, preguntarle en qué semana de gestación está la paciente. Y si nosotros nos damos cuenta, si nos dice 12, 16, 20 más o menos, miren, a las 20 semanas está a nivel del ombligo, a nivel umbilical. De ahí sube, ¿no? En las 40 a 36, y después vuelve a bajar para prepararse ya en las últimas semanas para el parto. Entonces, más o menos nos da una referencia de dónde puede estar. Si el paciente tiene menos de 24 semanas, hace una evaluación y manejo primario. Posteriormente, si el paciente está estable, queda siempre en observación. Si ha habido un trauma en paciente, no lo envíen a su casa si es que no tiene una evaluación o una observación o una ecografía. Ya esa es la indicación. No tengo nada, no siento nada, no me pasó nada. No, tenemos el antecedente de trauma, que es muy importante. Aunque el paciente no tenga nada, es muy importante tener siempre presente el antecedente de trauma, ¿no? Entonces, si la frecuencia cardíaca está estable, el paciente generalmente sigue un monitoreo por 4 horas y posteriormente se va de alta. Si la frecuencia cardíaca fetal está inestable, ¿no?, pasamos a un monitoreo de 24 horas y vamos evolucionando al paciente. Si la gestante tiene más de 24 semanas, puede haber trasladarla en forma lateral, ¿no?, para poder ver. ¿El paciente puede estar inestable? Sí. ¿Qué hacemos? Hacer una reanimación inmediata, ¿no? Posiblemente fluidos, hacer una ecografía de emergencia, y si no estamos en un hospital de alta complejidad, ver hacia dónde lo vamos a trasladar. Si está estable, pasa todo el proceso de la frecuencia cardíaca fetal, estable o inestable, pero puede haber una inestabilidad y el paciente puede entrar en paro. Si hay frecuencia cardíaca fetal presente, empezamos a una cesárea de emergencia, como posiblemente en algunas situaciones hayan visto o hayan escuchado ustedes, ¿no? Muchas veces la madre ya no es recuperable, pero el feto sí. Inmediatamente se hace una cesárea, se extrae el producto, lamentablemente la madre muere. Pero si en el otro caso hay un paro cardíaco y no encontramos latidos fetales, entonces generalmente ya no hacemos ninguna reanimación y tanto la madre como el feto lamentablemente han sufrido una pérdida. Entonces, en estas situaciones, en estos cuadros, nos damos cuenta que a veces hay que actuar mucho más rápido, no esperar los resultados finales, porque si no, eso nos van a ganar y cuando tengamos que manejar al paciente va a ser un poco complicado. Como un ejercicio, siempre hagan la idea de tener un paciente complicado en sus áreas, sobre todo si están en las periferias, y a dónde deberían trasladarlo. Por ejemplo, ustedes ya saben que un paciente ginecológico lo tendrían que trasladar a un hospital que tenga pues un materno infantil. ¿Cuál es el materno infantil que está más cerca? Tenga un ecógrafo, por ejemplo, y que tenga cirujano las 24 horas del día, ¿no? Si ustedes mandan un centro que tiene 12 horas, van a complicar la situación no solamente del paciente, sino del personal que está en ese centro, porque van a tener que volverlo a referir. Entonces, esos ejercicios mentales que podemos hacer nosotros a dónde referir determinados pacientes, ¿no?, nos permite actuar. Ahora, no todos los centros tienen ambulancia, ¿o sí? ¿Todos sus centros médicos tienen ambulancia? Si son hospitales, posiblemente. Pero si son postas o centros de salud, un poco complicado. Generalmente tienen que solicitar. Entonces también tener a la mano los números telefónicos que a veces, como han visto, son muy variados y nos complica a veces la vida. Mientras que no tengamos una central unificada,
va a ser un poco difícil nosotros poder actuar en forma rápida y eficaz. Vayan pensando que hay que tener ya tripulaciones aéreas. Ya vamos a tener que cambiar de ambiente y de área para ir transportando pacientes por vía aérea. Pero antes de eso, preocúpense, antes de tener helicópteros, preocúpense en dónde van a estacionar o dónde van a llegar los helicópteros. Porque si no, vamos a estar utilizando algunos jardines o algunos parques para hacerlo como helipuerto cuando no sería lo adecuado. Muchas gracias por su atención y espero haber transmitido algo de información para ustedes. Gracias.